Okay, good afternoon. So, tenemos passive voice, presente simple y pasado simple para los estudiantes del grado 11. Entonces, lo primero que debemos entender en el pasado simple, perdón, en la voz pasiva es lo siguiente. Aquí tenemos este cuadro y esta es la estructura de la voz pasiva del presente simple. Entonces, tenemos cuatro partes. Primero tenemos dos tipos de voz, la voz activa y la voz pasiva. ¿Qué es la voz activa? Quiere decir la acción directa. Por ejemplo, decimos, las personas producen carros en esta compañía. Pero yo me estoy enfocando en el sujeto, quienes hacen la acción. Las personas que hacen, producen, ¿qué? Carros en la compañía. Entonces, si ustedes quieren hacer este cuadro, en el cuaderno lo pueden hacer como una guía para ir practicando más fácil y organizarse mejor. Entonces, si podemos ver, el sujeto es people, el verbo es produce, el objeto es los carros y el complemento, pues el resto, la compañía. Si al momento de pasar esta oración a voz pasiva, debo tener en cuenta lo siguiente. En la voz pasiva nos vamos a concentrar en el objeto, porque esa es la idea. Entonces, el objeto pasaría a estar de primero, que sería los carros, sí, cars. Entonces yo escribiría cars. Luego me dice que va el verbo to be. El verbo to be, ¿en qué tiempo va conjugado? En el presente simple. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be? Para el presente simple tenemos dos, que es is y tenemos are. ¿Cuál de los dos deben ir? Dependiendo del objeto. En este caso, el objeto es cars. ¿Cuál iría? El plural, que es are. Seguidamente tenemos el verbo en participio pasado. Para esto es necesario saberse la lista de verbos, si el verbo es irregular, y si el verbo es regular, simplemente es agregar la ed o la d. En este caso, el verbo ya tiene la simplemente es agregar la d. Finalmente, continuamos con el by, que en muchas ocasiones es opcional, y yo simplemente lo quitaría, ¿sí? Que este by va acompañado del sujeto que hace la acción. O podríamos colocar un pronombre objeto como me, you, him, her, us o their, dependiendo de quién estemos hablando. Si el sujeto era yo, cuando pase a estar después del by lo pondríamos como me. Si el sujeto es you, pues you es lo mismo. Si estuviésemos hablando de él, por ejemplo, si aquí dijésemos, él produce carros en la compañía, entonces en este caso pondríamos him. Si hablamos de she, pondríamos her. Y si hablamos de nosotros, colocamos us. Y si hablamos de ellos, colocaríamos, perdón, aquí hay un error. Uy, them. Lo correcto es them. ¿Listo? Eso es lo que iría después del by. By me, by you, by him, by her, by us, by them, si yo lo quiero hacer. Y dependiendo de la instrucción. Si la instrucción dice que va sin, o sea, without by, quiere decir que va sin el by. No lo colocaríamos. Siguiendo la instrucción, en este caso, esta oración quedaría de la siguiente manera. Cars, el objeto, pasó a estar de primero. Verbo to be, are, porque es plural. Seguimos con el verbo produced. ¿Qué pasó aquí? Le agregamos la D para hacerlo pasado, participio pasado.
Luego el by people está en opcional. Si yo no lo quiero colocar, pues simplemente lo quito si no es relevante en la oración. Y finalmente, in this company, que sería como el complemento de la oración. Vamos con otra oración. Tenemos, the farmer grows carrots in this field. El granjero siembra eh, carrots in this field. Zanahorias. Entonces organizamos una vez más el sujeto, farmer, the farmer, verbo grows con la S porque estamos hablando de tercera persona. Carrots sería el objeto, zanahorias, y el complemento, el rest. Entonces hago lo mismo. Recordemos que esto que hicimos acá es solo para organizar la oración por sujeto, verbo, objeto y complemento. Entonces, en este caso, ustedes van a pausar el video, van a tomarse el tiempo de realizar el ejercicio. Listo, entonces, arrancaríamos con el objeto, que es, el objeto sería carrots, pasaría a estar de primero. Luego tenemos el verbo to be para, para el objeto que es carrots y tiene la S, quiere decir que está en plural. Listo. Después colocamos el verbo en pasado participio, past participle. En este caso, ese verbo grow lo van a buscar sin la S porque la S está puesta porque es la conjugación del presente simple. Ustedes van a la lista de verbos, buscan el verbo grow y van a aparecer tres columnas. Vamos a mirar inmediatamente la lista de verbos. Aquí está la lista de verbos. Entonces yo voy a la lista de verbos y busco el verbo. Aquí está, grow. Vamos a señalarlo con un rectángulo. Acá lo tenemos. Ustedes ven que siempre hay tres con los verbos irregulares. Siempre hay tres. Entonces acá lo que debemos hacer es tomar el tercero. Ese sería el participio pasado del verbo grow y lo coloco en la oración. Listo. Ya teniendo el participio pasado lo coloco, luego by, estamos hablando del granjero, no sabemos si es él o ella, podríamos utilizar he, him o her, cualquiera de los dos, y luego el complemento. En este caso yo decidí colocarlo tal cual. Carrots are grown by the farmer in this field. Si yo quiero quitar el by, lo puedo hacer y simplemente quitaría by the farmer y eso es todo. ¿Listo? Vamos con un ejercicio más. Mistress Lawrence milks her cow twice a day. En este caso, eh, tenemos ya el cuadro vacío. La idea es que ustedes lo organicen y nos quedaría de la siguiente manera. Mistress Lawrence, la señorita Lawrence, sería el sujeto. Luego nos vamos con el verbo que sería milks. El verbo ordeñar tiene ese porque es para la tercera persona. Luego tenemos el objeto, que no es un objeto en realidad, sino como el que, de quien estamos, a quien le estamos hablando. Y finalmente, twice a day. Así nos quedaría organizado. Entonces, ya teniendo esto, nos iríamos a la voz pasiva. Voy con el objeto que es la vaca de Mistress Lawrence, porque estamos hablando de her cow, su vaca. Hay dos formas de colocar esta oración. Entonces yo puedo decir su vaca, luego me voy al verbo to be. Si estamos hablando de su vaca, ¿de cuántas estamos hablando? De una. Entonces colocaría is. Recuerden que is es para uno solo, are es para plural, dos o más. Luego coloco el verbo en pasado participio. En este caso el verbo original es milk, sin la S. Tiene la S porque está conjugado. Le agrego la ed
Luego le agrego el by. Estamos hablando de una mujer, podríamos colocar by her o by Mistress Lawrence, cualquiera de las dos. Y terminamos con twice a day. Entonces aquí les muestro cómo quedarían las dos opciones. Her cow is milked by her twice a day. O la otra que es Mistress Lawrence's cow is milked by her twice a day. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que en el primero dijimos directamente su vaca es ordeñada por ella una vez, dos veces al día. Y en la otra decidimos agregarle la posesión a Mistress Lawrence. Es como decir, la vaca de Mistress Lawrence es ordeñada por ella dos veces al día. Vamos a una más. Tenemos al Alexander. Aquí me quedó el error de Alexander plays golf every day. Entonces vamos a borrar aquí. Colocaríamos el sujeto que es Alexander. Luego el verbo que es play, tiene la S porque está conjugado. Luego el objeto que sería golf. Y finalmente el complemento que es como every day, every Sunday morning. Luego me voy a cambiar, quedó mal acá. Quedó mal acá el del golf, va con la F, ¿no? Listo. Entonces me voy a la voz pasiva. Arranco con el objeto, que es golf. Me voy al verbo to be. Golf es uno solo, is. Luego el verbo en participio pasado le agrego la ed. Recuerden que la S no va, porque eso es participio pasado. Por Alexander, podría reemplazar a Alexander por qué? Por him, ¿sí? Puedo colocar Alexander o him. Y el resto, que es every Sunday morning. Vamos con estos ejercicios para practicar más. Pausan el video, los hacen y luego ven la respuesta. Esta sería la respuesta. Vamos a colocarlo en rojo. Después del verbo está el a lot of. A lot of photos. Eso va completo porque ese es el objeto. Luego voy con el verbo to be. Estamos hablando de fotos. Son varias. Are. Sigue el verbo que es take. Vamos a la lista de verbos. Taken by Macy at the weekends. At weekends. En el caso de Macy es una mujer. Podríamos colocar by her. By Macy o by her, cualquiera de las dos. Siguiente. Recuerden identificar las tres partes o cuatro partes de la oración. Tenemos sujeto, luego tenemos el verbo. En este caso hay dos verbos. Y al final tenemos el objeto. Entonces vamos a organizarlo a voz pasiva. Diana o Diana es una sola persona, entonces sería is. Vamos a los verbos. Loved and respected. Dos verbos. A los dos les aplicamos la regla del participio pasado. Loved and respected by everyone in this class. Cuando tengan una oración que estén confundidos, miren los verbos. Hay que identificar sujeto, verbo y objeto.
Vamos con la siguiente. Mason and Lucas read storybooks every day. Una vez más, vamos a seleccionar el sujeto. Sería Mason and Lucas. Luego tenemos el verbo, que es read. Tenemos el objeto, que sería storybooks, storybooks, libros de historias. Y finalmente el complemento. Organizamos en voz pasiva. El objeto sería storybooks. Estamos hablando de books, libros, o sea, varios, plural. Colocaríamos are. Are. Vamos a la lista de verbo y buscamos el participio pasado del verbo read. Es el mismo, pero cambia la pronunciación. Read, by. Son dos personas, podemos decir by them. O podemos escribir el nombre de los dos tal cual. By Mason and Lucas. Finalmente el complemento every day. El everyday va separado. Hay un error ahí en la oración. Everyday va separado. Pasamos a la final. Ice cream is eaten by Lexi and Megan 3 times a week. Ya que organizaron solos, ya les doy la respuesta. ¿Listo? Vamos con los últimos. ¿Listo? Y la respuesta sería la siguiente. Entonces, roast turkey is cooked by the Hamiltons. Hamiltons es la familia. On special days. Siguiente. Our street is cleaned by Mr. Oven every morning. Siguiente. Your garage is repaired by a mechanic, in his garage. Y finalmente tenemos fresh meat is sold by Mr. Ward, in his shop. ¿Listo? Entonces, con esto culminaríamos la práctica de la voz pasiva para el presente simple. Ahora, em, si yo quiero decir estas oraciones en negativo, lo único que hago es negar el verbo to be. Entonces, en el caso de is, entonces yo colocaría is not, ¿sí? Eso sería para todos. Entonces yo puedo decir, em, roast turkey is not cooked by the Hamiltons on special days, en voz pasiva. Lo mismo para el resto. Si yo quiero decir, em,
Our street is cleaned by Mr. Owen every morning. Nuestra calle es limpiada por Mr. Owen cada mañana. Yo simplemente le coloco el not después del is. ¿Listo? Eso sería todo con el presente simple. Ahora, vamos al pasado simple. Para el pasado simple es más o menos la misma idea, pero en este caso, ¿qué pasa? Que debemos fijarnos que si en voz activa está en pasado, pues obviamente esa sería voz pasiva en pasado. Si en voz activa, dependiendo de quién hace la acción, tiene una S o no tiene la D o no está en pasado, pues no sería pasado. Entonces acá en este caso es la misma dinámica. Simplemente va a cambiar el verbo to be. El verbo to be estaría en pasado. Y eso es todo. Entonces, cars were produced by people in this company. Entonces, en este caso, el verbo to be tiene dos formas en el pasado, were y was. Were sería para plural y was sería para singular. Vamos con otro ejercicio. Somebody found the key. Cuando hablamos de somebody, decimos alguien, normalmente no, cuando lo pasamos a voz pasiva, the key was found, la llave fue encontrada. Yo lo puedo dejar hasta found sin el by someone. Si lo quiero colocar, lo coloco. Y luego tenemos estas oraciones de práctica, pausan el video, hacen las oraciones y luego miran la respuesta. Y las respuestas serían las siguientes. Two houses. Estamos hablando de houses, plural, where, built, ya está en participio pasado porque ese verbo queda así. By my grandpa. Yo puedo colocar by him, by my grandpa, in 1976. Listo. Vamos a la siguiente. Romeo and Juliet, porque ese sería el objeto en esa oración. Estamos hablando de un libro. Entonces, was, buscamos el pasado participio de write. En este caso el pasado es wrote, pero el participio pasado es written by Shakespeare. Y terminaría ahí. Luego, America, está después del verbo. Was, estamos hablando de un continente, entonces lo manejamos como uno solo. Was discovered, ya esto está en pasado. Recuerden que los regulares ya están, solo se les coloca la ed o la d. En el caso de que termine con la d no más. Was discovered by Christopher Columbus in 1492. 1492 y ahí termina. Y la última, esta está más sencilla. El objeto es de lottery, una sola, was, won. Ese verbo ya está en participio pasado, sin embargo, confirmen con la lista de verbos en la tercera columna. By him o puedo colocar by Steven. Y ahí terminaría. Y finalmente, otras cuatro. Leonardo da Vinci painted Lady with an ermine. Entonces, después del verbo está la pintura. Lady with an ermine. Ese sería el nombre de la pintura. Lady with an ermine was painted, fue pintada, was painted by
Leonardo da Vinci. Luego acá, después del verbo, el verbo es made. The statue of Da Vinci, sorry, of David. Es una estatua. Was, ahí mismo está el verbo. Was made by Michelangelo. Acá. Invented, ese es el verbo. O sea que después está el objeto. Facebook was invented by Mark Zuckerberg in 2004. Y la última, el verbo es built, lo repetimos, lo vimos hace un momento. Tenemos The Great Wall, la muralla china, es una sola. Was built by the Chinese, por los chinos. Y ahí termina. The Great Wall was built by the Chinese. Si yo quiero hacer las oraciones en negativo, lo mismo que en el presente simple, voz pasiva, presente simple, después del was o el were, iría el not y ya está. Una forma puede ser wasn't para decir was not, pero va después del was o el were. Y esto sería la explicación y práctica de la voz pasiva en presente simple y pasado simple para oraciones afirmativas y negativas. Eh, Recuerden que si la recuperación es el viernes, si tienen preguntas durante la clase las pueden hacer y si quieren mostrar otras opciones de los ejercicios que hicieron también lo podrían mostrar en la clase. So see you in class.